¿Cuál es la búsqueda que ha habido en mi vida? ¿De acuerdo? Y que está reflejado con bastante claridad a lo largo del currículum para quien conoce mi currículum. Pero ustedes que no lo conocen, quizás va a merecer una explicación más precisa. E inmediatamente la búsqueda, o las búsquedas a lo largo de mi vida, las voy a sobreponer a la búsqueda en realidad de la matemática. Ahora, esto parte de una idea bien básica, que puede que no esté clara para muchas personas, y que uno, la verdad es que necesita mucho tiempo para ir configurando esta idea, ¿ya? Y esta idea es de que la matemática estaría detrás de todo lo que a uno le ocurre y de todo lo que ocurre en el entorno nuestro. Y que es a través de la matemática que uno puede entenderlo, ¿de acuerdo? O puede acercarse a entenderlo. ¿De acuerdo? Y que la matemática entonces estaría sobrepuesta de manera muy invisible, al menos para los ojos, menos invisible para la mente, un poco menos, pero en general la matemática está oculta detrás de las cosas y es necesario ir a descubrirla. ¿De acuerdo? Para comenzar a entrar en terreno de qué es esto de hacer visible lo que parece invisible, ¿no es cierto? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes me escuchan en este momento? Ya, la respuesta es sí. Pero entre decir que sí y entender qué es lo que está pasando detrás de esto, de que ustedes me estén escuchando, hay un mundo y un universo. Y hay cientos de años de personas que han pensado en qué es todo lo que ocurre desde el momento en que una onda sonora sale de mi boca, ¿no es cierto?, y llega al cerebro de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, justamente la matemática lo que pretende hacer, y su gran desafío, es tratar de entender justamente todos esos fenómenos y esos procesos aparentemente invisibles, ¿no es cierto?, y ponerlos en lenguaje matemático, modelarlos y tratar de predecirlos incluso, o tratar de cuantificarlos lo mejor posible. Los matemáticos dedican la vida a esto, a tratar de configurar esta idea. Configurarla significa terminar de convencerse, aportar evidencia y tratar de convencer al entorno de que esto es efectivamente así. Y como decíamos desde un comienzo, la matemática está detrás de todas las cosas. Quiero dar 3 o 4 ejemplos simples de dónde hay matemáticas. Uno ve objetos en movimiento y detrás de eso está el cálculo infinitesimal que introdujo Isaac Newton y que se enseña hoy en día en todas las escuelas de ingeniería del mundo, ¿ya? No solo las chilenas, sino que en todas partes del mundo el primer curso de matemáticas que tiene un ingeniero es cálculo infinitesimal. ¿De acuerdo? Uno ve formas en la naturaleza, en el entorno, y detrás de eso está el mundo abstracto de la geometría que introdujo Euclides. Bueno, antes también Tales de Mileto. ¿De acuerdo?
que demostró los primeros teoremas, aunque ya en Mesopotamia y en China tengo entendido que habían algunos teoremas matemáticos que ya habían sido mostrados, en particular el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? O sea, lo que hoy conocemos como el teorema de Pitágoras. Los números pitagóricos fueron introducidos en Babilonia, en la ciudad de Sumer. Uno ve cantidades, ¿no es cierto?, en el entorno. Ve muchas personas, ve muchos árboles, por ejemplo, y le llama la atención y de manera natural tiende a cuantificar el ambiente. Hoy en día, nosotros los seres humanos hemos cuantificado prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor, incluso lo que no está cerca nuestro. Sabemos cuántos astros hay en promedio en una galaxia. Sabemos en promedio, cuántas galaxias aproximadamente, estimativamente habría. ¿Ya? Son números grandes. No sé si ustedes manejan bien las potencias de 10, pero el número de astros en una galaxia es del orden de 10 a la 11, o sea, 100.000 millones. El número de galaxias, otra vez, del orden de 10 elevado a 11, o sea, otra vez, 100.000 millones. Es decir, en el universo habría del orden de 10 a la 22 astros. ¿De acuerdo? Sabemos cuántas neuronas tenemos en la cabeza. Del orden de 10 a la 11 también. Sabemos cuántas células tenemos en el cuerpo. ¿De acuerdo? Pero lo que es más impresionante es que tenemos una idea estimativa de cuántos seres vivos hay sobre el planeta Tierra. Que una cosa... E incluso Richard Feynman, quizá uno de los físicos más brillantes del siglo XX, decía de que él conocía el número de partículas elementales que había en el universo. ¿Ya? Bueno, era un hombre que le gustaba mucho bromear. Y bueno, detrás de esta cuantificación está la teoría de números. Están los números, está el álgebra, ¿de acuerdo? El álgebra que introduciría Al-Khwarizmi, ¿no es cierto?, el sabio de Bagdad, ¿no es cierto?, en el siglo VIII. Matemático que daría origen a algunas palabras que han llegado hasta el día de hoy entre nosotros. La palabra guarismo y la palabra algoritmo provienen de él. ¿Ya? Fue él el que introdujo la numeración arábica en Occidente. Antes de ello, los occidentales, europeos en particular, utilizábamos los números romanos y teníamos estancado el progreso de la matemática. ¿Ya? ¿Han tratado ustedes alguna vez de multiplicar dos números en números romanos? Bueno, imposible. En cambio, con la numeración arábica aparece rápidamente los algoritmos de división y multiplicación, ¿ya? Incluso la extracción de raíz cuadrada. No digo que sea fácil, pero se puede hacer, o sea, es una cosa calculable. Y fue Al-Khwarizmi justamente quien introdujo varios de estos algoritmos, ¿ya? Y por esa razón es que hoy en día su nombre dio origen a la palabra algoritmo, ¿ya? Yo les voy a pedir que cierren por un par de segundos los ojos y que traten de sentir lo siguiente. En este momento hay miles de millones de partículas que están chocando contra ustedes. Lo están haciendo de manera absolutamente al azar.
son miles de millones. O sea, no es que hayan 100, 200 o 500, sino que son miles de millones de partículas que están al azar chocando con ustedes y chocando entre ellas. Ahora, lo están haciendo además en movimiento completamente caótico. Que sea caótico significa, o entiéndanlo como que no hay orden, ¿de acuerdo? Es difícil predecir cuál de ellas va a chocar con ustedes y cuál no, cuál va a volver a chocar y cuál no, y menos saber cuáles son sus velocidades, ¿de acuerdo? Abran ahora los ojos y volvamos a la realidad y démonos cuenta, tomemos conciencia de que estamos frente a un fenómeno complejo, frente a algo que evidentemente es invisible. Pues bien, la física matemática es capaz de predecir las estadísticas que hay detrás de este movimiento de partículas. Y no solo detrás del movimiento de las partículas, sino también de sus velocidades. El modelo matemático que hay detrás de las estadísticas, o sea, de los promedios, de las varianzas, o sea, de las desviaciones de las velocidades de estas partículas con respecto a sus velocidades promedios, es una curva muy famosa en la historia de la matemática, que se denomina la campana de Gauss. Este señor, Carl Friedrich Gauss, introdujo justamente esta curva, esta figura matemática, ¿no es cierto?, que explica y permite describir y predecir, por ejemplo, las velocidades y cómo se distribuyen las velocidades de estas partículas que estaban chocando o que están chocando contra sus cuerpos, ¿ya? Esta campana de Gauss aparece en innumerables situaciones y fenómenos de la física, ¿ya? En numerosos experimentos, en numerosas teorías, y ha logrado explicar mucho comportamiento aparentemente invisible y oculto, ¿ya? Un ejemplo emblemático es un experimento muy académico que uno se lo puede mostrar a estudiantes, incluso de colegio, o sea, personas que tienen muy poco conocimiento de matemáticas, ¿ya? Es lo que se conoce como el tablero de Galton, ¿ya? Y que es un experimento muy simple, que yo se los voy a mostrar, que es ese. Ustedes tienen como un triángulo allá arriba, ¿lo ven? Este triángulo. Ahora, si uno mira de cerca lo que hay acá adentro, son pequeños topes que van apareciendo cada vez más topes a medida que uno va bajando. Por ejemplo, aquí hay un primer tope, en la parte más alta del triángulo, después hay 2, después hay 4, después hay 8, después hay 16, ¿de acuerdo? Y son como topecitos muy simples que uno los puede hacer de madera, y por la parte superior de este triángulo, de esta caja, que es como una especie de tablero simplemente, uno va echando piedras, ¿de acuerdo? Y las piedras, cuando van entrando a la caja, van topando a la izquierda, a la derecha, después cuando siguen cayendo a la derecha, a la izquierda, y todo esto al azar, con los distintos topes.
y se van acumulando aquí abajo en estas canaletas o túneles. ¿Ya? Bueno, después que uno ha echado, quizás debería traído venden en acrílico estas cosas y uno le echa bolitas, ¿de acuerdo? O unas bolitas de acero, sí, efectivamente. Aquí le echaron piedras, esas piedrecitas pequeñas dificultan un poco el experimento porque todas tienen formas distintas. El experimento es mucho más claro y nítido cuando uno lo hace echando simplemente bolas todas del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Bueno, y estas piedrecillas se van acumulando en los distintos compartimentos que están aquí al final, ¿de acuerdo? Ahora, se dice que cada piedra que uno echa sigue una trayectoria, o sea, un camino aleatorio o al azar. ¿Por qué razón? Porque cuando topa con el primer obstáculo, se puede ir para la izquierda o la derecha. Y ahí se vuelve a topar con obstáculos. Y ahí de nuevo se puede ir a la izquierda o a la derecha. Cae la tercera corrida de obstáculos y de nuevo toca con un obstáculo y se puede ir a la izquierda o a la derecha. Hasta que llega a los compartimentos que están acá abajo. Bueno, después que uno ha echado muchas de estas bolitas o piedrecillas, ¿de acuerdo? O sea, cuando un matemático diría el número de ensayos o de piedras que hemos colocado aquí, introducido en la cajita, tiende a infinito, pero por supuesto hay que ir achicándola. O sea, pensemos en piedras cada vez más chicas que echamos más y más. La acumulación abajo en los compartimentos sigue una perfecta campana de Gauss. Ahora, yo a ustedes aquí, en esta charla, les muestro esta evidencia, ¿de acuerdo? Para que ustedes digan, bueno, estas son las cosas que pasan y que uno no se da cuenta que están subyacentes a nuestro mundo, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes ven al final, el resultado de este experimento y de muchos otros experimentos que uno podría hacer, es que al final de cuentas existe lo que podríamos llamar una bella coincidencia. O sea, las cosas se comportan de tal manera que uno reencuentra esta famosa campana de Gauss. Ahora, cuando uno está con los estudiantes en clase en la universidad, uno demuestra rigurosamente que el resultado de estos experimentos es necesariamente una campana de Gauss. O sea, transforma lo que podríamos llamar una bella coincidencia en una bella explicación, que es la demostración matemática de que la única solución posible de esto es esta curva. Lo primero que uno podría pensar es que una bella explicación para lo único que sirve es para el placer de un matemático. Matemático le encantan estas cuestiones. Es como un juguete nuevo para un niño. Pero el asunto es mucho más profundo que eso. No es única y exclusivamente por el placer de encontrar una bella explicación. Estas bellas explicaciones nos han cambiado la forma de ver el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, Einstein utilizó el análisis matemático, o sea, la bella explicación de estas trayectorias aleatorias y las campanas de Gauss para encontrar una explicación y una demostración del hecho de que la materia está hecha de átomos. ¿Ya? O sea que la bella explicación permitió, ¿qué cosa? Cambiarnos nuestra forma de ver el mundo. Y de ahí la importancia y la trascendencia de esto. Los antiguos griegos pensaban efectivamente que la Tierra era infinita, plana e infinita. Sin embargo, Eratóstenes
un griego justamente que dedicó su vida a pensar y a buscar estas bellas explicaciones, haciendo cálculos matemáticos de trigonometría, entre comillas, elemental, logró demostrar que la Tierra no solo no era plana, sino que posiblemente redonda, y calculó el radio de la Tierra. Yo puse aquí una slide que permite aproximarse ligeramente al cálculo que hizo Eratóstenes. El razonamiento que hizo Eratóstenes es súper simple. Él pensó en dos ciudades, Siena y Alejandría en Egipto. Y dijo, si yo pongo una varilla en Siena y otra, y de la misma altura en Alejandría, y si la Tierra fuese plana, y si estamos suficientemente lejos del Sol, de modo que los rayos del Sol como sean paralelos uno de los otros, la sombra que genera esta varilla en ambos lugares, ¿cómo tendría que ser? La misma. ¿Están de acuerdo? Ahora, si la Tierra fuese redonda, las sombras tendrían que ser distintas. Bueno, se la arregló para hacer el experimento. En el mismo momento usó trigonometría más o menos elemental, geometría, el famoso triángulo el famoso teorema de Tales. ¿Se acuerdan ustedes del colegio, no? Dos rectas paralelas cortadas por una diagonal, hay ángulos internos que son iguales, complementarios, etc. ¿De acuerdo? Y con esa cuestión logró calcular, haciendo uso de la trigonometría, el radio de la Tierra con un error menor al 5%. Bueno, estas historias que les acabo de contar, yo quiero que ustedes las sinteticemos en una sola cosa. Si ustedes van a volver a casa, ¿no es cierto?, se lleven un mensaje. Y el mensaje que quiero que se lleven es simplemente eso. La matemática nos permite ir más allá de la intuición y explorar territorios, ¿no es cierto?, que en principio son inalcanzables para la mente humana. Yo quería terminar contándole, seguir hablando un poquito de modelo, y en particular que hablemos un segundito sobre el modelo para oler, modelo matemático que permite comenzar a entender qué está pasando detrás de el sistema olfativo, ¿ya? Ahora, los seres humanos somos muy buenos escuchando, tenemos oídos extraordinarios, que los mejores oídos dentro de la naturaleza, ¿ya? Sin embargo, oliendo somos muy malos, ¿de acuerdo? Los perros son infinitamente mejores que nosotros. Somos capaces nosotros, por ejemplo, de distinguir entre más de 1000 sonidos distintos. Sin embargo, son los perros los que son capaces de distinguir más de 1000 olores, ¿de acuerdo? Nosotros nos perdemos rápidamente con la cuestión de los olores. O sea, el mecanismo olfativo en el ser humano es bastante más mediocre que el en otros animales. En cambio, lo que es bueno es el sistema auditivo, ¿ya? ¿Dónde se inicia la percepción olfativa? La percepción olfativa tiene su inicio en unas pequeñas moléculas que están en el ambiente que se llaman feromonas, ¿de acuerdo? Estas moléculas contienen la información olfativa, o sea, contienen información sobre el olor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y están en el aire y llegan y se depositan en la parte superior de la nariz, ¿ya? En una zona que se llama el epitelium nasal o la mucosa nasal, ¿ya? Y ahí comienza todo. Entonces se depositan ahí y ahora hay que entender qué otras cosas
entran en juego para oler. Lo siguiente que entra en juego son esos 4 elementos. Una cosa que se llama la vulva olfativa, que está al interior del cerebro y que contiene neuronas. Es una disposición neuronal. Allí hay muchas neuronas, sabría decir exactamente cuántas, pero que están especializadas en oler. ¿De acuerdo? Ahora, estas neuronas son bipolares. ¿En qué sentido? En el sentido que extienden axones hacia el interior del cerebro, que serían estas ramificaciones que ustedes ven acá, pero simultáneamente extienden dendritas hacia la mucosa nasal, que es donde llegan estas feromonas. En la base de estas dendritas hay, aquí al final, que esto ya está inmerso en la mucosa nasal. Estas dendritas al final tienen unos cilios, o sea, unos pequeños filamentos, ¿de acuerdo? Que son como unos pequeños cilindros, si ustedes quieren. Y este filamento tiene una membrana exterior. Y la feromona se deposita en esta membrana. Y cuando la feromona se deposita en la membrana del cilio olfatorio, gatilla reacciones químicas al interior del cilio. Y hay una sustancia que se llama el AMP cíclico, ¿ya?, que comienza a difundirse al interior del filamento. Y a medida que va avanzando, va abriendo unos poros en la membrana, que se llaman los canales CNG. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, cuando se abren estos canales, se empieza a producir el fenómeno que se denomina depolarización de la neurona o del cilio, en que hay iones cargados positivamente que entran a la membrana, o sea, que entran al cilio, y hay iones cargados negativamente que salen por estos canales. Los iones que entran cargados positivamente y los que salen negativamente producen una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la membrana. Y esa diferencia de potencial genera, ¿qué cosa? Una corriente eléctrica. ¿Y qué pasa con esa corriente eléctrica? Comienza a viajar por el axón y llega al cerebro. Bueno, el proceso, a pesar de que parece complejo y largo, se comienza a entender. Ahora, lo que no está claro es qué pasa cuando esta corriente eléctrica llega al cerebro. Porque en ese momento se produce la dualidad, ¿qué cosa? Cognición, o sea, el cerebro aprende algo, y emoción, o sea, se gatilla una emoción. Y esa emoción produce comportamiento del individuo. Ahora, esa parte es un misterio aún. O sea, la matemática todavía no llega a entender la conciencia del ser humano. Esa parte todavía no se puede modelar matemáticamente. Pero lo que sí ya se ha logrado avanzar bastante en entender esta primera parte, que es la transducción de información química en una onda electromagnética. ¿Ya? Esa transducción, que es algo similar a lo que ocurre cuando escuchamos, pero que ahí uno transduce, ¿qué cosa? Una onda sonora de vibración, ¿no es cierto?, en una onda electromagnética. Esa transducción
es más compleja porque, bueno, la onda sonora hace vibrar el tímpano y esa vibración es la que genera la depolarización también de un cilio. Y ahí se genera de nuevo la corriente eléctrica que nos permite, en ese caso, escuchar. ¿Ya? Bueno, todavía queda mucho camino por recorrer de llegar a hacer modelos matemáticos del cerebro. Bueno, para terminar, simplemente una reflexión que siempre me ha gustado poner. Y bueno, les leo esto que a mí me gusta. El cultivo de la mente es un anhelo de perfección y que además le da un sentido a la vida. Gracias.